Ahora sí, bienvenidos y gracias por la paciencia. Empezamos unos minutos tarde, pero arrancamos no solo esta entrevista, esta actividad, sino en general inauguramos el 10º Foro Centroamericano de Periodismo, en esta ocasión el ForoCap virtual. Como saben, teníamos programado para esta semana una serie de actividades, de conversatorios, talleres, eventos culturales, teatro, cine, exposiciones, como cada año, nuestra 10ª edición de este foro, con el que el Faro conmemora su aniversario. Esta semana, el día 15, celebraremos 22 años ya al aire, el primer medio nativo digital de América Latina. Cumplimos esta semana 22 años. Pero la pandemia nos obligó a suspender el encuentro en San Salvador y decidimos transformarnos en este foro virtual que va a sumar al menos 22 actividades durante los próximos meses y que esperamos que disfruten y que decidan acompañarnos como nos han acompañado todos estos años en los eventos que celebrábamos en FEPADE, en el Museo Marte o en los diferentes espacios en los que hemos transitado con el ForoCap. Y arrancamos con una actividad que para nosotros es muy importante, porque si el foro es un encuentro y un desafío y un intento de interpelarnos como ciudadanos y interpelar también al periodismo para que dialogue, tratamos también de que sea un encuentro entre diferentes disciplinas, diferentes encuentros, y para eso tenemos a un invitado de lujo al que, como saben, hacía tiempo que queríamos tener con nosotros y que soñábamos con que hoy nos acompañara en San Salvador, pero lo tenemos al otro lado de la señal de Internet desde Ciudad de México. Bienvenido y gracias por acompañarnos, Diego. Diego Luna. Finalmente, ya decía yo que algo estaba pasando sin mí, que se estaban divirtiendo mucho. Llevaba horas viendo una pantalla negra diciendo, bueno, pues qué larga introducción, será más larga que la entrevista. Gracias, finalmente te tenemos con nosotros. Gracias por hacer el tiempo y por participar en esta inauguración del ForoCap virtual. Muchas gracias a ustedes por invitarme y pues bajo estas nuevas reglas de convivencia y de comunicación, pues les felicito muchísimo por mantener espacios abiertos donde nos podamos conectar. Tenía muchas ganas de ir y estar allá y ojalá lo logremos pronto cuando nos dejen volver a viajar y a encontrarnos físicamente, pero por lo pronto esto se agradece. Nos veremos cuando sea que sea posible. ¿Cómo estás lidiando tú? Bueno, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo está también tu familia? Pero ¿cómo estás lidiando con la cuarentena y con la incertidumbre? Pues es complejo, ¿no? Digo, primero tengo que partir de reconocer que hay muchas cuarentenas, ¿no? Basta nada más para mí ver mi país para entender que no significa lo mismo quédate en casa para todas y para todos. Y bueno, pues eso, desde mi privilegio puedo decir que hay días buenos, días malos, hay cosas que reflexiones a las que yo creo que yo solo no hubiera llegado, que esta cuarentena y que esta pandemia me empujó y me llevó a tener, ¿no? Hay momentos de mi vida hoy que no cambiaría por nada también, en términos de eso, de lo que esta pandemia podría transformarme, ¿no? Pues sí he sido muy, muy abierto y receptivo a eso. Es claro que hay una altísima incertidumbre que vuelve incluso angustiosos algunos días, pero bueno, yo estoy tratando de ver esto desde el lado positivo, tratando de ser productivo, de encontrarme más con la gente que quiero, aunque sea a través de estos medios. Apreciando mucho y disfrutando mucho la cercanía con mis hijos, el tiempo que tengo hoy para ser parte de su educación, de su alimentación, de su día a día,
la convivencia y lo que eso nos ha traído, pues lo agradezco muchísimo. Y con ganas de que esta incertidumbre de la que hablas pase, ¿no? Y de poder ver, pues sí, a esta humanidad transformarse después de este suceso. Bueno, en lo que se conecta de nuevo, digo yo, habíamos visto hace unos días un Instagram Live que tuvo Diego con su amigo y socio, compañero de andanzas, Gael García Bernal, y bromeaban sobre su habilidad con la tecnología. La tecnología la tiene contigo, Diego. Pues en este caso tengo que decir que no soy yo, o sea, sí es algo que va más allá, es una fuerza que no controlo. Ustedes vieron, mis manos estuvieron aquí, yo no toqué nada, pero te fuiste, desapareciste, yo terminé mi respuesta por respeto, a mi persona, por no sentirme, ajá, pero me quedé hablando con una pantalla negra y no sabía si me oían. Supongo que es te escuchamos. no sé si es la conexión aquí, no sé qué pueda hacer. Vengo de hacer una conferencia en Zoom y fue todo muy bien. Pero bueno, espero que esto avance y si no avanza, pues te hablo por teléfono, ¿no? Que eso funcionaba muy bien. Perfecto. Era maravilloso. Pero bueno. Así hacemos. Pero sí, te estamos escuchando. Sí, pues eso, hay días buenos y días malos. Este ha sido un tiempo como de frenar todo lo que pasaba en mi vida y poder analizar hacia dónde iba, dónde estaban mis prioridades, ¿no? Y replantearme muchas cosas en lo personal, en lo íntimo y también en mi trabajo y en mi responsabilidad incluso como ciudadano. Creo que en muchos sentidos esta pandemia ha venido a hacer esa llamada de atención urgente, ¿no? Que por lo visto no estábamos dispuestos a escuchar. Y tuvo que venir en forma de una pandemia que nos prohíbe o nos impide lo más natural, lo más hermoso, que es estar cerca unos de otros, que es tocarnos, que es permitirnos eso, la cercanía. Y bueno, pues más nos vale no regresar iguales a este mundo si es que algún día podemos regresar. Diego, te iba a preguntar, hablabas de cómo saldremos de acá y yo te iba a preguntar, dices que estás tratando de sacar lo positivo en lo personal, ¿te esperanza o te alarma lo que estás viendo en términos de respuesta? Lo digo porque en muchos de nuestros países, en general a escala global, esa sería una oportunidad para revisar lo que sabemos. Como tú dices, en realidad esto es una cura de humildad en mil aspectos, ¿no? Nos dimensiona, nos redimensiona un montón de cosas, prioridades, necesidades, pero también está siendo un golpe de desigualdad brutal. En México, en El Salvador, en muchos otros países vemos banderas blancas, gente que está pasando hambre. Llevamos 2 meses y no sabemos cuánto va a durar este proceso o los impactos de este proceso. Tú estás esperanzado, iniciativas como mi barrio me respalda, que son que habéis lanzado, es una iniciativa de respuesta, pero también es una iniciativa de movilización. ¿Cuáles crees que son las claves para que de acá salga algo que valga la pena? Bueno, primero, digo, casi que a todos sí, pero creo que sí es importante no generalizar ni obviar la realidad de tantas familias para las cuales esto no significa lo que significa para mí. A mí me parece que la desigualdad es el gran tema de esta pandemia, totalmente. Estoy completamente de acuerdo contigo y siento que nos viene a mostrar, por lo menos voy a hablar desde mi perspectiva, un México, un México de una desigualdad, de una injusticia, de una falta de equidad brutal, ¿no? Un México que construimos todos, porque convivimos con él diariamente, ¿no?
que hemos aprendido a ignorar, hemos aprendido a ser indolentes, a sí, hemos aprendido a normalizar un nivel de pobreza, de falta de oportunidades, de violencia brutal, ¿no? Entonces, pues sí, la pandemia yo creo que es una lupa que nos permite vernos con mayor claridad, pero los problemas de mi país son el rezago económico, el problema de este país es la violencia de género, el problema de este país es pues la desnutrición, el problema de este país es la diabetes y simplemente esta pandemia nos lo recuerda, ¿no? Pero nos vamos a quedar con todo eso cuando se vaya esta pandemia y eso es lo que a mí me preocupa, porque no sé si estamos siendo suficientemente críticos con nosotros mismos, con las estructuras que hemos creado, con esto que llamamos la normalidad, ¿no? No sé si hemos aceptado este espejo que nos propone la pandemia para reflejarnos y cuestionarnos profundamente quiénes somos y qué hemos logrado, ¿no? Como nación, como país y en términos de comunidad. Ahora, también hay muchas manifestaciones muy esperanzadoras en estos momentos que nos recuerdan de lo que somos capaces como ciudadanos, ¿no? De lo que somos capaces en términos de estar ahí para el otro, ¿no? En términos de empatía, de compasión, de solidaridad. Y a mí ahora en esta pandemia lo que me ha pasado es que me ha confrontado con mi privilegio más que ningún otro evento en mi vida, ¿no? Me ha quedado claro que esto no puede seguir así, que la brecha no puede seguir creciendo entre los que tienen y los que no, en que un momento histórico como este para mí representa muchas cosas que para otros no, porque están sobreviviendo, ¿no? Que quedarte en casa no significa lo mismo cuando tu agresor está en casa o cuando estás migrando y estás en tránsito buscando llegar a una nueva realidad y te piden que te guardes. ¿En dónde te guardas? ¿Qué significa guardarse? Entonces, siento que a veces tendemos a no profundizar y a no ver los matices y a mí en lo particular me ha dado mucha esperanza ver la empatía con la que la gente que me rodea ha reaccionado ante la realidad de los otros, ¿no? Ejemplos como el que pones de mi barrio me respalda, a mí me dan muchísima esperanza. Me alegran el día y me dan la energía como para seguir informándome, seguir buscando la forma de entender esto para darle la vuelta, para traer soluciones, ¿no? Pero creo que por lo menos en este país no hemos vivido lo peor de esto que nos está pasando y tenemos que estar preparados para eso, para un viaje de confrontación con esta realidad que hemos creado tan dispareja y tristemente que tan acomodada nos tiene, ¿no? Porque en muchos sentidos creo que son bien poquitos los que realmente están dispuestos a dar más, a dejar ir lo que tienen. ¿No? Hay este dicho, ¿no? Que dicen que, bueno, hay que emparejar a la sociedad, pero que los de abajo suban. Y dices, pues eso no va a pasar si los de arriba no bajan, ¿no? Y mientras no estemos dispuestos todos a movernos de nuestra posición, mientras no estemos todos dispuestos a sacrificar un poquito de lo que tenemos y de lo que hemos generado para compartirlo, pues nunca va a suceder, ¿no? Y entonces, pues eso, yo creo que es muy pronto para decir si esto nos va a traer o no nos va a traer esas herramientas de cambio. Yo espero que sí, porque si esta llamada de atención no funciona, entonces ya no sé qué más pueda pasar, ¿no? ¿Qué más necesitemos? Ya no se me ocurre. De hecho, esto nunca se me ocurrió, la verdad. Yo lo veía en las películas y creía que estábamos siendo víctimas de la imaginación hollywoodense, ¿no? Y claramente no.
¿Qué piensas del papel de los liderazgos en esta coyuntura? Y hablo empezando por los liderazgos políticos, ¿no? Porque también en situaciones como esta, digamos, el poder de decisión se concentra. Digamos, los estados se vuelven todavía más fuertes, se concentran, se cierran los espacios de decisión. Es algo, digamos, relativamente natural, pero que también genera distorsiones muy complicadas, ¿no? Es decir, tú decías que nos revela también, un poco nos desafía como individuos, pero también desafía a los poderes y a los liderazgos políticos. ¿Qué piensas, empezando por México y en general, cómo ves la reacción en términos de calidad de liderazgos? Pues ¿Qué que, dice híjole, esto? creo que cada caso es distinto. Mira, para contestar esto, te voy a decir, hay muy pocos ejemplos de quien ha dejado de hacer política, y me refiero a política electoral, en estos momentos, ¿no? Eso siento que se ha alimentado la polarización, se ha alimentado el estás de mi lado o en contra mía, el estás diciendo la verdad o mientes porque me cuestionas, y se ha alimentado en el mundo entero, ¿no? Como si todavía el sistema y aquellos que están en la cúspide de quisieran utilizar el evento para conservar el poder, ¿no? Quisieran aprovechar la coyuntura. Siento eso, siento que hay muchas palabras huecas, que hay mucha, se está buscando demasiado la popularidad en torno a la reacción, ¿no? Eh, y eso me alarma y me preocupa porque pues habla de la poca o corta visión que tiene el poder, ¿no? Yo en mi país siempre he dicho que hay esto que le llamo la memoria sexenal, ¿no? Dividimos la vida en sexenios y cada 6 años olvidamos todo lo que ha pasado y empezamos de cero. Y pareciera que todos los logros y todo tiene que suceder en ese tiempo, ¿no? Y esto claramente nos está planteando nos está planteando, haciendo una pregunta, y es que, ¿cómo imaginamos ese futuro a mediano y a largo plazo, ¿no? Las soluciones inmediatistas claramente no están funcionando. La transformación tiene que ser profunda porque la única certeza que tenemos es que esto es una realidad y nos va a seguir pasando, ¿no? Entonces no se trata de pasar este bache, no se trata de pasar este bache y ver cómo quedamos, sino se trata de construir pues sí, instituciones y estructuras que no demuestren esta vulnerabilidad que estamos mostrando hoy, ¿no? Y en ese sentido sí siento que hay pocos liderazgos que piensen a largo plazo, que piensen en construir cosas que probablemente no les tocará inaugurar, ¿no? No les tocará celebrar, medallas que no se van a colgar. Y siento que sí, eso está pasando poco. Y luego hay también un nivel de desarticulación que me preocupa, ¿no? Tanto internacional como en lo local, ¿no? Que digo, puta, tendríamos que estar compartiendo información, tendríamos que estar trabajando juntas y juntos, tendríamos que estar aprendiendo del error del otro, tendríamos que estar trabajando de forma coordinada, ¿no? Ya no digamos internacional, digo en términos de la federación, los estados, los municipios, y te digo, por eso a mí me recuerda eso, a una política electoral que lo que está buscando es popularidad, que lo que está buscando es dar el golpe más fuerte, lo que está buscando es notoriedad. Y es muy triste que en estos momentos que nos están planteando realmente cuestionamientos profundos, ¿no? Nos quedemos en esa superficie de conservar el poquito poder que tenemos, ¿no? Y digo, me incluyo, pero no me debería incluir porque yo no estoy en ese círculo, pero, pero sí lo veo ¿Qué, mucho. qué opinas de la gestión en concreto del gobierno mexicano? Lo digo porque
Hablabas antes de transformación, ¿no? Además, estáis en un sexenio en el que la palabra transformación además se ha institucionalizado, ¿no? No, pero me Y, niego, y, me niego. Me niego a ¿eh? aceptar eso porque yo uso la palabra transformación desde hace muchísimos años y la pienso seguir usando porque me parece indispensable que sea parte de nuestro vocabulario y no se puede apropiar de eso ni un movimiento, ni como dices, un sexenio o una ventana de tiempo, ¿no? La transformación es algo indispensable si queremos crecer y si queremos evolucionar y aprender, ¿no? Y para mí transformarse es, te digo, es una palabra que me niego a que tenga un color y que sirva para catalogar, ¿no? No para nada. Ahora, parte de nuestros ciclos, hablamos de México, pero en realidad yo creo que quienes nos están viendo y escuchando pueden estar aplicando exactamente lo mismo a El Salvador o buena parte de lo que dice El Salvador, a Guatemala, Colombia. Tiene que ver con nuestra relación también con las expectativas, la esperanza, la desesperanza, la frustración, ¿no? Estamos como siempre en un juego de subidas y bajadas muy fuertes. Tú, por ejemplo, expresaste esperanza con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Mantienes esa esperanza en estos momentos? Pues mira, yo celebré mucho los resultados de la elección. Para mí, eso de lo que veníamos era algo que yo no quería nunca más cerca de mí, ¿no? No quería, o sea, a mí sí me pareció que en términos de corrupción, en términos de violencia, en términos, estábamos tocando fondo. ¿No? Y habíamos permitido algo de lo que nos teníamos que sacudir. Y sí, festejé mucho a esa sacudida. Cuando se dio, fui muy cuidadoso en el proceso de la elección de digo, de las campañas de no manifestarme, pero cuando vino el resultado lo hice y lo hice con plena convicción, porque para mí eso sí estaba clarísimo. Quienes estaban en el poder se tenían que ir, ¿no? Eso no, esa perspectiva o ese punto de vista, perdón, no ha cambiado en mí. Pero sí siento que ha sido un proceso agridulce y esto lo viene pues lo viene a hacer aún más complejo, ¿no? Y más complicado, porque ahorita en este momento ya lo que se está jugando es mucho más que lo que se jugaba hace 3 meses, ¿no? Lo que está pasando y cómo condiciona esto a este gobierno o a los múltiples gobiernos que este país tiene, pues es un reto durísimo, ¿no? Que nadie veíamos venir. A mí me gustaría, en términos lo que me dices de cómo ha reaccionado mi gobierno ante esta pandemia, pues creo que tendremos que ser pacientes, la verdad, porque es difícil establecer un diagnóstico ahorita, ¿no? Y me parece que además sería una pérdida de tiempo. Ahorita tenemos todos desde nuestra realidad, sea cual sea esa, tenemos que estar haciendo algo por salir de esto juntos, porque esta es un momento que nos recordó esa horizontalidad, ¿no? Que no hay manera de salir adelante si no volteas a tu alrededor. Y claro, no es lo mismo, no es lo mismo que te dé COVID si vives como vivo yo que si vives en una comunidad donde no tienen acceso al agua. No es lo mismo. Sin embargo, sí nos vino a recordar esto, que estamos en lo mismo y que esto no se va a terminar hasta que se termine para todas y para todos. Y para mí ese es el mensaje o la señal que esto trae, que nos recuerda lo que sí podemos hacer juntos, porque te digo, yo siento que hoy el peligro más grande es la polarización, ¿no? Porque cuando hay unos que te importan más que otros, entonces no hay solución. No hay solución a esto que estamos viviendo. Nosotros vamos a poder salir a la calle cuando no haya contagios en nuestro país, ¿no? Eso no va a pasar hasta que todas y todos
estemos de ese lado. Y entonces esto nos obliga a ver a los demás, nos obliga a ver a los otros, ¿no? Al otro que decidimos ignorar tanto tiempo. Ya nada más para terminar, te digo que yo he sido, respondiendo a tu pregunta en la que nos quedamos, porque me quedé atorado en la respuesta, es que yo he cuestionado muchísimas cosas que ha hecho este gobierno y he celebrado otras. Me parece este un momento especial donde lo que pide de nosotros es buscar los puntos de encuentro, buscar ese punto medio donde podemos estar de acuerdo, buscar esas coincidencias que nos permitan trabajar juntos, ¿no? Y, y salir de esta dejando la politiquería a un lado. O sea, yo no encuentro tiempo ahorita para eso. Me cuesta muchísimo trabajo pensar en eso, porque inmediatamente empiezo a pensar en lo que para mí hoy sí es trascendente, ¿no? Que es esa realidad de muchos que están completamente vulnerables ante una situación como la que está pasando hoy, ¿no? No nos vamos a quedar atascados hablando de política mexicana, pero te quiero trasladar dos preguntas que me hacen llegar personas que nos están viendo y pasamos a otro tema. Vicky Gas nos pregunta qué piensas de la política o de cómo se está tratando en ese contexto de COVID a los migrantes en la frontera. Se refiere a México, pero yo creo que también podemos hablar de qué estás viendo respecto a la migración en general. Y Laura Rosales nos pregunta específicamente, además, sobre las nuevas posturas que está expresando alguien muy querido en el Faro. Hemos tenido y tenemos una relación de mucho cariño y muchos años, creo que tú también, que es Alejandro Solalinde. El tema de los migrantes, en estas lógicas de las que hablábamos de impacto desigual, esto barre, ¿no? Ese todos tiene que incluir también a los migrantes para que estemos todos. Pues sí, es eso, y eso no lo trajo el COVID para nada. Recuerdo quizá dolorosamente las certezas que nos trajeron las múltiples caravanas de miles que cruzaban por México y que nos dejaban ver esos dos Méxicos, ¿no? Ese México empático y solidario que se veía en la gente alimentando a los migrantes, dándoles resguardo, acompañándolos en pequeños trayectos, recibiéndoles en sus comunidades. Y ese otro México que demostraba miedo, que demostraba una ignorancia brutal, y una falta de empatía y de compasión que entristece muchísimo, ¿no? Vimos esas dos caras de este país, ¿no? Un país además que pues siempre ha abogado y luchado y reclamado en que a los migrantes que salen de este país buscando una mejor realidad se les trate de una forma decente, amorosa, compasiva. Y pues nada, me dice que este tema merece un viaje introspectivo profundo, ¿no? Para entender de dónde vienen esos miedos que en este país empezaron a denotarse. Siento que sí, fue todo lo que pasó en este corto tiempo, ¿no? Ese cambio de postura de México provocado por la presión del gobierno de Estados Unidos y esta realidad que estamos teniendo que vivir de interactuar con un presidente como Donald Trump, ¿no? Es brutal, ¿no? Es brutal el reto que representa. Y a mí me dolió muchísimo ver esas imágenes que vimos sobre la frontera sur de mi país, convirtiéndonos en ese muro virtual del cual Trump hablaba, ¿no?
¿no? Y utilizando muchos recursos para detener y contener algo que es imposible contener, en lugar de recibir, de acompañar, de atender, en fin, yo siempre estaré claro. Yo soy producto de una migración. Mi madre era inglesa y vino a este país, y este país la recibió, y este país la acogió y le permitió soñar y tener una familia, y que yo exista, y siempre pensaré igual. La migración en general es riqueza, ¿no? Es riqueza, la diversidad es riqueza. Es, este, es, Me parece tristísimo cuando estamos dispuestos a encerrarnos para no dejarnos afectar por el otro, cuando ahí nacen las cosas más hermosas, ¿no? Pues ni más ni menos que un país al que muchos del sur quieren migrar, nace de eso, ¿no? Nace de ese fenómeno. En fin, pues sí, esa es mi postura, y me entristece mucho encontrar ese otro México y tener que convivir con ese otro México, la verdad. Nos pregunta Egli Larrañaga, hablando y saliendo un poco de todos estos procesos de los que estábamos hablando, también hablando de estos otros procesos que sí son de construcción, nos pregunta por el movimiento de artistas por defender la cultura y el arte en México. ¿Qué papel das a los artistas, al mundo de la cultura en esa construcción de la que hablas? ¿Crees que hay un liderazgo real y que hay una capacidad de movilización real más allá de lo abstracto? Sobre todo porque, lógicamente, el arte, la cultura en la construcción social tienen un papel indudable. No estamos hablando ni siquiera de discutir eso, pero en los contextos de urgencia en los que vivimos constantemente, como tú decías, de polarización, digamos que hay siempre como una sensación de urgencia, ¿no? Repito, de necesidad inmediata de que la acción política no sea abstracta, que sea concreta. ¿Qué papel ves el mundo de la cultura en esa batalla o en esa lucha para lograr transformaciones reales y en corto plazo también? Yo creo que es indispensable, y el poder de amplificación que tiene además la cultura en todos sentidos, es una huella, es una huella que no se puede borrar, ¿no? Y yo creo, hablabas en términos de liderazgos. Yo sí creo que en este país hay una comunidad muy sólida, una comunidad que entiende la importancia de trabajar en conjunto cuando existe una urgencia, y reacciona y está ahí presente. Creo que es solo un reflejo de la ciudadanía de este país, la verdad, porque eso mismo pienso que pasa en otros niveles, ¿no? Y me parece que este es un momento que nos reta profundamente, porque en efecto, como tú dices, hay una cuestión que se llama la constante urgencia, ¿no? En este caso sí estamos hablando de que tenemos enfrente de nosotros un reto brutal, un reto que significa muerte para muchísimos, que significa perderlo todo, un reto económico pues del cual yo no tengo memoria, ¿no? Y en ese sentido sí pienso mucho en eso, en cómo, en la importancia de la creatividad para salir de esto, ¿no? Vamos a tener que ser creativos, vamos a tener que poder y dejarnos imaginar, vamos a tener, y en ese sentido creo que estás hablando de una comunidad que es importantísima para poder darse esa posibilidad. Y por otro lado, es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos mantiene esperanzados, ¿no? Es comunicación, es lo que nos recuerda que hay otro, es lo que a mí me ayuda a entretener a mis hijos cuando estamos aquí encerrados todo el día, son las historias que me hacen tomar un respiro y poder regresar a la mía con más energía y con más claridad.
O sea, que creo que nunca más importante que en estos momentos, ¿no? ¿Tú te consideras un líder, digo? No, 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 no. No, yo creo que el momento en el que eso me pase, eh, me sentiría ya con las manos atadas, demasiada presión, ¿no? Yo simplemente reacciono y me siento un ciudadano más, capaz de contagiar a otros ciudadanos, eso sí, pero ese poder lo tenemos todas y todos. Pero no, en términos así ya de liderazgo, pues solo cuando trabajo, las veces que he dirigido películas, he tenido que recurrir a eso, pero casi que es cuando más actúo, ¿no? Porque siento que estoy actuando un personaje que cree que puede ser líder de otros y decir qué es lo mejor o cuál es la mejor dirección, pero cuando regreso a mi vida me sacudo ese personaje porque eh, creo que me haría perder el piso muy fácilmente. Ahora, lógicamente hay muchas formas de liderazgo, pero sobre todo cuando cobras por el tipo de trabajo que haces cierta relevancia pública, ¿no? Cuando te conviertes en personaje público. Con la fama no viene de alguna manera un liderazgo implícito, lo ejerzas de manera activa o no. Sí, claro, pero yo le prefiero llamar una responsabilidad, ¿no? Viene una responsabilidad que es el poder de amplificar o de llamar la atención de un foro, ¿no? Y entonces, cuando tú tienes ese poder, pues tienes que ejercerlo con cierta responsabilidad, ¿no? De nada sirve que me estén oyendo a mí, pero sí puedo hacer yo a través de un festival de documentales que se escuchen voces que merecen ser escuchadas. Y a esa es la responsabilidad que me refiero. Me parece buen ejemplo el de Ambulante, que lo creamos pensando en eso, ¿no? Cuando, pues eso fue hace 15 años, que Gael y yo teníamos un gran amigo documentalista, un tipo maravilloso, Eugenio Polgovsky, hizo su primer documental, nos pareció una película que se tenía que ver y decidimos organizar un evento para que la gente pusiera atención en el trabajo de Eugenio. Así nace el festival, ¿no? Y de pronto dijimos, pues si vamos a hacer todo este esfuerzo, ¿por qué no mejor que sean más películas? ¿Y por qué no mejor hacemos una gira? ¿Y por qué no mejor que viaje por el país y que llegue a lugares donde no hay cine? Y así se armó un festival, pero un festival que lo que celebra es la voz de otros, ¿no? Y es eso, yo siento que yo me entiendo más como un puente, ¿no? Que necesariamente que como un generador de ideas, ¿no? O sea, para mí hay mucho ya sucediendo, pero el problema es que no ponemos atención, el problema es que eso, no estamos atentos, no tenemos el alcance para llegar a darnos cuenta que algo maravilloso está pasando cerca de nosotros y que podríamos ser parte de esa iniciativa, ¿no? Para mí eso es en términos de como lo que yo entiendo por el activismo que ejerzo, viene de ahí, de lo que ya está sucediendo y está pasando desapercibido, ¿no? Así nace el Día Después, que es esta organización que montamos en México, que lo que busca es ser un vínculo entre la ciudadanía y los esfuerzos ciudadanos de organizaciones, movimientos y colectivos que ya están sucediendo y que necesitan ese apoyo. Y parte de la confianza en la ciudadanía, la confianza obviamente en esos movimientos y en esos organismos, en esos esfuerzos ciudadanos y la confianza en la otra ciudadanía que está ávida por participar, que quiere hacer algo, que está cansada de interactuar con su realidad sin tener injerencia en ella para transformarla. Y entonces buscar ese encuentro es uno de los esfuerzos que estamos haciendo ahorita. Y un poco lo mismo me pasa con el cine, ¿no? Como actor, un director viene con su punto de vista y me convence de contar una historia y de la pertinencia de esa historia y te involucras y te vuelves una herramienta para que esa voz consiga encontrar un público, ¿no?
y después de vez en cuando te vienen las ganas de hacer tu propia película y contar tu propia historia. Pero para mí es igual de importante contar mi historia que servir para las historias de otros y de otras. Entonces, pues nada, eso no le llamo liderazgo, yo no sé cómo se llame, pero no sé siquiera si tenga nombre, pero quisiera definirlo así más bien. Hay un fenómeno que a mí me llama la atención, no sé, a lo mejor a ti no sé cómo te parecerá a ti, pero me ha llamado la atención sobre todo en esta crisis, ¿no? En la que efectivamente como que necesitamos articulación, respuestas, ¿no? Y es interesante, solo tengo también esta otra pregunta sobre el tema de lo de la fama, porque hemos visto, por ejemplo, cómo figuras públicas del mundo del deporte, de la música, diferentes personas con relevancia se convierten en interlocutores de actores políticos, ¿no? Es decir, hemos visto a Megan Rapinoe entrevistar al doctor Fauci en Estados Unidos, ¿no? Hemos visto a Residente entrevistar a toda una serie de líderes de América Latina. La fama también es un para conectar y para interpelar. ¿Crees que sientes a veces que por ser conocido, por tener una proyección pública, generas una credibilidad mayor, hay una esperanza en ti mayor que en otros actores tradicionales, como puede ser el mismo periodismo, ¿no? o como puedan ser otros actores sociales, tradicionales? Pues no estoy seguro, ¿eh? Yo creo, sí, definitivamente hoy hay un acceso directo y hay que tener mucho cuidado por las redes sociales, al quién realmente eres, que yo me cuestionaría mucho eso, pues sí, ese término, ¿no? Porque quién eres, pues es imposible verlo en una red social que de todo lo que se trata es de la pretensión, ¿no? Y de la proyección y de la conciencia, eh, de la elucubración de un personaje, ¿no? No necesariamente del ser. Pero sí hoy hay una cercanía con ciertos personajes que antes no existía y que te permite empatizar desde otros ángulos, no nada más por tu trabajo, ¿no? Sino por tu postura, por lo que estás diciendo, por lo que te preocupa, por lo que estás leyendo, por a quienes escuchas y a quienes no. Y esa información, claro que tiene un efecto. Pero siento que pasa en todos niveles, la verdad. No siento que sea algo particular de aquellos que tenemos un trabajo que se expone a públicos, a grandes públicos. Yo creo que es un fenómeno que trae la personalidad esta que nos creamos y que decidimos compartir con los demás, que también es a veces muy peligrosa, ¿no? Yo cada vez soy más precavido con cómo interactúo con las redes sociales y con lo que ahí nos permitimos, porque esta pandemia, una vez más, lo único que me ha recordado es lo importante para mí que es la conexión real, la de a de veras, la que pasa allá afuera. Y como esa es la que me ha forjado y me ha permitido ser quien soy y eso, las redes sociales las veo como una herramienta muy positiva si es que sabes usarla, pero no es el fin, ¿no? No es el fin. En ese sentido, es muy peligroso pensarlo así, porque sí es absurdo, ¿no? ¿Qué representa eso? ¿Qué representa que te sigan? ¿Qué representa un like? ¿Qué representa que alguien diga que es tu amigo, ¿no? ¿Qué representa? O sea, ¿cómo puede ser que se robaron esa palabra? ¿No? Entre los parques de diversiones donde te dicen amiguito cuando entras, un señor que no conoces, y Facebook y todas estas que usan la palabra amigo como si supieran su significado, ¿no? Entonces hay que acordarnos que el mundo se trata de lo que pasa afuera, ¿no? Y de lo que nos pasa cuando nos miramos a los ojos y cuando nos tocamos y nos entendemos y nos escuchamos y nos olemos, ¿no? Diego, hablabas antes de los personajes y de contar tus historias, de contar las historias de otros. Lógicamente, sobre esto se ha hablado mucho, pero también varios lectores del Faro, cuando anunciamos que íbamos a hablar contigo, nos hacían llegar de inmediato preguntas, ¿no? sobre
tu brutal personaje en Narcos México, ¿no? Miguel Ángel Félix Gallardo. Tú has hablado evidentemente de la importancia del cine, de la televisión o del arte, ¿no? Para generar conversaciones sobre algunos de los temas clave, y la violencia, el narcotráfico, el papel político, es decir, todo lo que rodea a nuestras historias de violencia, porque no lo concentro solo en la de México, sin duda tiene que estar en el centro de la mesa o en una parte importante de nuestra conversación sobre nuestros países. Ahora, ¿qué opinas también del debate sobre la fascinación que en ese juego de equilibrio que hay en el mismo cine, ¿no? Entre el arte, el espectáculo, la espectacularización, la romantización de las figuras, de figuras que son fascinantes al fin y al cabo, evidentemente, por el poder, por la ruptura, por la liberación de fuerza que al fin y al cabo escenifican estos personajes también. Yo supongo que esto es reflexión mía, pero somos sociedades muy frustradas, muy llenas de ira, ¿no? Y algunas veces son una liberación, porque rompen con todo lo que al fin y al cabo no funciona, aunque sea de una manera hiperviolenta. ¿Te conflictúa esto? ¿Te debates cuando piensas no solo en la calidad artística de la propuesta, sino en el impacto social que tienen la violencia o el retrato que hacen series como Narcos u otras? No estoy juzgando, evidentemente, ese trabajo en concreto. Sí, o sea, sí debatí muchísimo, pensé muchísimo, antes de tomar la decisión. Para mí, para mí justamente es imposible generalizar en términos, en términos de qué es lo que la gente quiere ver, lo que la gente ha querido ver y el impacto que esto puede o no tener. Es ahí donde yo creo que hay un debate muy, muy interesante, ¿no? Eh, eh, yo crecí viendo el cine de Scorsese, un cine muy violento, pues supe acomodarlo, entenderlo, disfrutarlo, emocionarme, y sin embargo, pues o sea, nunca fuera de la ficción he dado un golpe en mi vida, vamos, ¿no? Yo le rehuyo a la violencia, salgo corriendo. En fin, creo que es un debate interesante porque de pronto queremos explicarlo todo con una posición, ¿no? Claro, a mí me parece fundamental que seamos hiper cuidadosos en cómo se representan nuestras realidades, en cómo se cuentan estas historias, en cómo se habla de estos personajes, con qué seriedad se afronta el contar una historia como esta, ¿no? Ahora, yo solo puedo hablar de la que yo hice, porque hay muchísimos proyectos allá afuera que yo no haría o que no hice, ¿no? Básicamente. Y no los hice porque no son proyectos que yo crea que tienen que estar allá afuera. En el caso de este en particular, para mí fue muy importante la posibilidad de contar una historia muy específica que tiene todo que ver con la realidad que yo estoy viviendo hoy, que mi país está viviendo hoy, y que no se ha contado, ¿no? Que no se ha contado, no hay películas y series que hayan tenido una repercusión internacional, que hablen de los 80s en México. Y qué importante es entender los 80s y los principios de los 90s para empezar a asimilar y a entender esta complejísima realidad que hoy estamos viviendo, ¿no? Ese momento en el que México empezó a hacer el paso, en que México se volvió la puerta, ese momento que cambió la relación entre México y Estados Unidos y la relación entre México y el resto de América Latina. Y para mí era un gran reto hacer esto. Y ojalá un reto que contagie al público de cierta curiosidad para ir más profundo y para ir más allá de donde una serie de ficción puede llegar, ¿no? Pero claro que es un debate constante y yo te diría que hoy no acepto los mismos trabajos que aceptaba hace 3 años cuando acepté esa serie, y hace 5
eran otros, y antes de tener hijos eran otros, y así. Yo voy creciendo, cambiando, madurando, y por ende mis elecciones también, ¿no? Es la maravilla de esta profesión, tanto la de actuar como la de hacer cine, desde la posición que sea, dirigir, producir, escribir. Te permite eso, te permite crecer, madurar con tu profesión, y que tu vida tenga una relación directa con las historias que cuentas. Para mí, cuando acepté hacer este personaje, más importante incluso que el personaje y que lo que pudiera yo hacer o no hacer como actor, el reto que representaba, para mí era importantísimo poner la violencia al frente, ¿no? Poner la violencia de mi país al frente, tratar de alguna forma de recordarle a un europeo que cuando está frente a un gramo de cocaína hay una historia detrás que hoy desconoce o que ha querido ignorar, ¿no? Y para mí era importante eso. Ya el tiempo dirá si tuvimos algún efecto o no en ese sentido, ¿no? Pero por lo pronto esa fue mi motivación. ¿Tú, en un sentido amplio, estás a favor de la legalización de las drogas? En un sentido amplio, sí, Sí, claramente. es decir, Sí, no hablando específicamente solo de la marihuana, que digamos que es un debate bastante más avanzado, pero ¿crees que hay que ir más allá en el totalmente. Yo debate sobre? creo que el prohibicionismo ha fracasado rotundamente, ¿no? Y sí, totalmente. Totalmente, me parece que hay que replantearse las cosas. Ahora, no es el mismo análisis el que hay que hacer cuando hablas de un país del primer mundo, cuando hablas de un país productor, cuando hablas de un país consumidor, cuando hablas de un país que es paso, cuando hablas de un país como el nuestro, donde el narcotráfico está completamente ligado con el poder en todos sentidos. No es lo mismo la discusión, ¿no? Eh, pero de que es tiempo y de que no hay de otra y que hay que reconocer que los modelos que se han utilizado hasta ahora han fracasado brutalmente. ¿No? Esta guerra contra las drogas lo único que ha traído es más consumo, más violencia, y más enriquecimiento ilícito, ¿no? Diego, tú formas parte de la mesa de directores de WOLA, de la Washington Office on Latinoamérica, es decir, no solo participas, digamos, en iniciativas en México, sino que eso también te permite conversar sobre América Latina visto desde Estados Unidos, ¿no? Desde un lugar muy específico de Estados Unidos, Sí, porque digamos que exacto. las de WOLA Sí, no, son un sitio muy específico de no Estados es Unidos, no es el común denominador, no lo es, no sí. es el común denominador. Tristemente. Pero, ¿cómo crees qué opinas de nuestra mirada y la relación que tienen los grandes laboratorios, nuestra relación con Estados Unidos y la mirada que hay desde Estados Unidos hacia México, hacia Centroamérica principalmente? Ay, qué difícil, porque es que hoy esa respuesta sería muy injusto no reconocer que también hay muchos Estados Unidos, ¿no? Es lo que me pasaba, por ejemplo, cuando ya por suerte esa pregunta no me la hacen, pero como 10 o 15 años de mi carrera siempre me preguntaron qué diferencia había entre trabajar en Hollywood y en México, ¿no? Y yo decía, pues es que Hollywood no es una cosa, no es un monstruo que llega y te saluda, hay muchos matices, hay un cine maravilloso que se hace en ese país y hay otro que yo no pagaría un boleto por ver. Bueno, pues cuando hablamos de cómo nos ve Estados Unidos, hay muchos Estados Unidos, hay una comunidad empática que entiende además un nivel de conexión, ¿no? Por estas migraciones, como ya somos uno en algún sentido. Hay una cantidad de gente en ese lado de la frontera que está buscando respuesta hacia el sur, ¿no? Y hay otro que es tremendo, y que me da pánico, ¿no? Encontrarme lo simplemente, porque siento que es una pared que no hay manera de atravesar, ¿no?
no hay un razonamiento que funcione para que te puedan ver a los ojos, que cuando te miran no te están viendo, ¿no? Y hay que intentar interactuar con esos dos, pero sobre todo buscar esa parte que existe, esa parte aliada que existe de aquel lado, con la que podemos trabajar y hacer cosas, ¿no? Eh, yo siento, a mí me tiene, sí, muy consternado todo el fenómeno de Donald Trump, ¿no? Básicamente, y cómo nos ha utilizado como una herramienta electoral, ¿no? Además, de una forma efectiva, muy efectiva, ¿no? Alimentando el miedo por lo desconocido como una herramienta de electoral, eso. Y eh, me gustaría pensar que lo que va a crecer de esto, la respuesta a esto, será más cercana a ese Estados Unidos que yo también conozco y del cual soy muy cercano. Yo paso o pasaba mucho tiempo allá también, iba y venía mucho y trabajaba mucho allá y tengo muchos amigos y gente con la que hablo largas conversaciones donde encuentro a alguien que está buscándose en el otro, ¿no? Y reconociendo, reconociendo, sí, eso que la apertura y la diversidad nos trae, ¿no? Esa capacidad de crecer. Sí lo hay del otro lado, sí existe ese Estados Unidos también. Lo que pasa es que hoy no está representado por su presidente, ¿no? Pero te digo, eso es lo que me hace pensar que a raíz de esto pueden hacer algo que nos toque vivir, ¿no? Y que nos toque ver. Y ojalá no sea muy tarde para reconciliarnos. Y también siento que hemos estado viendo mucho tiempo para arriba, ¿no? Y pasado mucho tiempo, por lo menos en este país, en México, hemos pasado mucha de nuestra existencia preocupados por el vecino del norte, ignorando todo lo que podríamos construir hacia el sur, ¿no? Y en ese sentido creo que también Donald Trump es una llamada de atención para ver hacia otro lado. Y como decías también, de hecho, la pandemia, porque de hecho nos quejamos de los nacionalismos ajenos, pero a menudo también reaccionamos siempre desde una lógica nacional, ¿no? Y fronteriza. Y en esta crisis esto está siendo una de las grandes paradojas, ¿no? La gran crisis global y las respuestas nacionales, ¿no? Hablabas antes de falta de articulación. Varios lectores o público que están siguiendo nuestra conversación insisten en preguntar que des más detalles sobre el día después, sobre el papel que debe jugar la sociedad civil. Leyendo sus preguntas están pidiendo casi que promuevas un alzamiento, pero bueno, Patricia Zulbarán pregunta precisamente por el día después, Gastón Sientarski nos está preguntando por el papel de los jóvenes en la construcción de sociedad civil. Desde ese optimismo, esa esperanza que dices que quieres preservar y que mueves, ¿cuáles crees que son las claves? Pues mira, primero voltear a ver qué ha sucedido, dejarnos contagiar por esos logros, por esos momentos históricos que nos recuerdan ese poder, que nos recuerdan el poder de los números, el poder el poder de encontrar las coincidencias, ¿no? El día después nace en este país cuando, en México, cuando nos estamos acercando a la elección, en un momento de una confrontación y una violencia brutal, ¿no? En una reunión con amigas y amigos, estamos sentados y todos empezamos a hablar de cuántas discusiones nos habíamos metido que habían acabado mal, cuántos teníamos en nuestros chats, en los teléfonos, discusiones o conversaciones que habían terminado en chinga tu madre, aquí se acabó, ¿no? Y, y de pronto reconocer
eso, ¿no? Reconocer a dónde habíamos llegado. Claro, había que entender de dónde veníamos también, ¿no? Pero sí había una urgencia por sacudirnos al PRI de encima, por sacudirnos sí, el sexenio de Enrique Peña Nieto de encima y el pasado también y la violencia a la que habíamos entrado desde que abiertamente se confrontó en el sexenio de Felipe Calderón y empezamos a vivir una guerra, la cual pues claramente nadie ganó, ¿no? Entonces, eh, en ese contexto dijimos, oigan, pues hay que lanzar una iniciativa que de lo que hable es de lo que podemos hacer juntos, ¿no? De que no importaba si tú habías votado blanco o rojo, al día siguiente íbamos a despertar, abrir las puertas de nuestras casas, vernos a la cara y compartir la misma realidad, los mismos problemas, y que probablemente podíamos encontrar causas en las que sí coincidiéramos, ¿no? A lo mejor no pensamos no pensábamos votar por la misma persona, pero sí podemos coincidir en que el acceso al agua es algo que nos merecemos todas y todos, ¿no? Que la educación es un tema primordial, que la crisis climática requiere de nuestra atención, que, en fin, entonces en ese sentido dijimos, bueno, hagamos esta organización que llame sea un llamado a la cordura, un llamado a mantener y celebrar nuestras diferencias, pero sin lastimar o querer nulificar al otro, ¿no? Y luego, después de las elecciones, pasaron las elecciones y decidimos transformarnos en algo que fuera una organización que se tratara de dos cosas, que garantizara que no haya gobierno que no tenga un contrapeso ciudadano, ¿no? No importaba si habías o no votado por este gobierno, que hubiera que como ciudadanía tuviéramos o promoviéramos la importancia de cuestionar, de estar siempre atentos de lo que pasaba, ¿no? Que la democracia no es una cosa que se ejerce cada 6 años cuando vas a votar, sino es una cosa que se ejerce diario, ¿no? Y que es parte de esa responsabilidad ciudadana, el pedir una rendición de cuentas, ¿no? Y en ese sentido también decir y hablar de todo lo que nosotros podemos hacer y cómo nosotros podemos de pronto ser ejemplo para que un gobierno siga una u otra iniciativa, y cómo darle voz a quienes no han dejado de luchar porque su país y su realidad cambie para mejor, ¿no? Y ahí nace la idea de hacer una plataforma donde hicimos como una verificación de organizaciones a nivel nacional. Son todas organizaciones que conocemos, que no tienen afiliaciones partidistas, que sabemos qué trabajo hacen y cuál es su resultado y su importancia. Y en ese sentido, estas organizaciones están en este directorio que tú puedes consultar cuando quieres unirte, ayudar de alguna forma, o cuando necesitas apoyo también, o cuando te vuelves víctima de algo, puedes entender y encontrar rápidamente que un grupo de víctimas ya se juntó y ya están trabajando y sumarte. Y entonces, esa es una de los ejes. Y otro de los ejes es que visibilizamos temas cada 2 o 3 meses haciendo un documental y piezas que distribuimos en medios más alternativos, no necesariamente en festivales de cine, donde además estamos, pero salirse del nicho de la gente que tiene acceso al trabajo que hacemos y llevar estas piezas a otros lugares, volverlas, viralizarlas más y eso, visibilizar temas que nos parecen importantes. El primer tema que escogimos fue personas desaparecidas. Hicimos un documental que pueden ver en YouTube o en la página de Ambulante, perdón, el día después.mx es la página y ahí verán toda la información. Hicimos un documental que se llama Sin Tregua sobre desaparición forzada, desaparición de personas en México, que es un tema brutal que esta pandemia pues, híjole, es que el nivel de atención ahorita es mínimo, ¿no? Pareciera que el único tema del que podemos hablar es del COVID
y este país merece que tantos temas no sean silenciados. Pero bueno, el primero era la desaparición de personas y el segundo, feminicidios y violencia de género. Y estábamos por entrar al tercero cuando pasó el COVID-19 y entonces lo que decidimos es transformar un poquito ¿cómo uso esa palabra? Ahora tú ya me hiciste consciente de eso. Creo que es la palabra que más he dicho. Este, eh, y la seguiré usando, porque te digo que no me la van a arrebatar. Eh, entonces decidimos convertirnos en un vínculo, por ahora, entre la ciudadanía que se puede quedar en casa y que quiere además ayudar, con todos esos esfuerzos que hoy están atendiendo a comunidades vulnerables ante esto, ¿no? Entonces tú entras a la página del día después y entras a Mi Barrio Me Respalda y encontrarás más de 20 organizaciones que trabajan con comunidades muy pequeñitas, muy locales, muy específicas, que necesitan tu ayuda, ya sea en términos de donación, pero también de voluntariado y de visibilidad. Y entonces estas organizaciones lanzan sus llamados a través de la página y a través de las redes sociales del día después, diciendo qué necesitan y se empiezan a generar a conectar esfuerzos para que eso, la ciudadanía que hoy pues se las está viendo difíciles, se sienta acompañada, ¿no? Y eso es el día después, que además tiene otro programa que es ir a universidades y escuelas, pronto esperamos que sean prepas, secundarias y hasta primarias, a hablar de ciudadanía con los jóvenes, a tratar de contagiar con este ánimo de participación a los jóvenes pues, que son los que se van a quedar aquí además, ¿no? Entonces, ya nosotros ya no somos tan jóvenes y es esencial ir a hablar de las herramientas que hoy tienen, ¿no? O que hoy tenemos, ¿no? Y lo efectivas que pueden resultar de pronto para la organización, por ejemplo, ¿no? Lo decíamos, pero bueno, antes no habían estas cosas que nos conectan y que de pronto hacen que yo pueda contar esta historia y que ojalá alguien la escuche y se meta el día después.mx y encuentre algo ahí que puede hacer o quiere hacer. Antes costaba mucho más encontrar esa articulación. Entonces, pues eso hacemos en el día después y por suerte hemos sobrevivido ya un buen rato y queremos crecer y queremos llegar más lejos y queremos contagiar a más y más personas. Decías que el segundo tema sobre el que hicisteis un documental fue el tema de violencia de género, feminicidio. Laura Rosales, de hecho, nos trasladaba una pregunta para ti sobre el aumento de violencia en contra de la mujer, el feminicidio. ¿Qué piensas del impacto enorme, suerte que está teniendo, pero no sé si crees que es suficiente, o de los procesos que se han en la ULP y de la respuesta de nuestras sociedades frente a la violencia de género? Pues mira, a mí veo con mucha frustración, sobre todo, el lugar en el que estábamos, en el que estaba la discusión. En este país había pasado una marcha histórica que ya no solo pasó en una o dos ciudades, pasó en el país entero. Hubo un paro donde un día había un llamado a que las mujeres no salieran a trabajar, no participaran, y fue, a mí me pareció que las cosas finalmente estaban llegando a un punto donde era imposible ya ignorar o evadir la reflexión y entrarle a un proceso de transformación que no nada más habla de lo legal, que habla de lo más profundo, de cómo son nuestras dinámicas diarias con la gente y con las mujeres que trabajamos, con las mujeres de nuestra familia con las que convivimos, ¿no?
A mí me parecía brutal el dato cuando hacíamos el trabajo de investigación de que la mayor cantidad de esta violencia sucede dentro de la casa, ¿no? Donde abrir la puerta de tu casa no significa lo mismo para una mujer que para un hombre, obviamente, ¿no? Y qué significa eso. Y pensar en eso, en todo lo que tenemos que transformar para eventualmente poder vivir en en un país donde la experiencia de ser hombre y mujer sea la misma, donde no te dé miedo ser mujer, ¿no? Donde no tengas sí, que sentir miedo por ser quien eres, donde tengas la plena libertad de ser quien quieres ser, como quieres ser. Eh, y creo que las cosas iban avanzando hacia un cierto, pues sí, hacia una cierta confrontación que estaba llegando, que estaba avanzando con efectividad, creo yo. Y en este momento, pues ese tema dejó de estar en las portadas, ¿no? Y me parece muy peligroso porque pues esa es la verdadera pandemia, ¿no? Eso es brutal y además eso lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, eh, creo que hace falta una respuesta en ese sentido, sí, a nivel nacional y a nivel global, porque este no es un problema que nos pertenezca a los mexicanos, aunque en este país, pues sí es el país más peligroso para una mujer en América Latina, eso es brutal, ¿no? Eso es brutal aceptarlo, siquiera decirlo. Eh, eh, entonces, claramente todas las instituciones de este país tendrían que estar preocupadísimas por este tema en estos momentos, ¿no? Porque como decíamos, pues quédate en casa no significa lo mismo eh, para alguien que su abusador está en casa, ¿no? O que el peligro está ahí adentro. ¿Qué piensas de la respuesta que solemos dar los hombres? Es decir, o de nuestra participación en esta conversación. Pues yo creo que eso también está transformándose poco a poco. Yo sí siento que la discusión hoy parte de otro lugar, por lo menos en mi círculo cercano, ¿no? Que es de lo que yo puedo hablar. Y eso me hace pensar que, bueno, que las cosas van avanzando. Quizá no a la velocidad que debieran, pero, pero, pero están avanzando, ¿no? Por eso te digo que el momento trae una tremenda frustración en ese sentido, porque claramente, pues, sí, deja de estar en la conversación de todas y de todos, ¿no? Y está de nuestro lado el recordar eso, ¿no? Yo por eso digo, insisto en lo que decía al principio, para mí esta pandemia es la oportunidad de asomarnos a ese microscopio en el que podemos vernos y cuestionarnos quiénes somos. Y hay que utilizar la oportunidad que nos da este momento histórico para así hacer ese análisis profundo. Y en mi caso, pues ese análisis es indispensable porque vivo en el país muy peligroso para una mujer en América Latina, lo repito, ¿no? Entonces no es un tema que podemos minimizar, que podemos mandar al cajón de los pendientes, ¿no? Eh, este, y ya, esa es mi respuesta. Vamos cerrando, pero no quiero hacerlo sin preguntarte también, y no es para que des una respuesta, digamos, que nos complazca a los periodistas, pero ¿qué piensas del papel del periodismo en la sociedad mexicana Bueno, o el papel que debería jugar el periodismo, ¿no? O que desempeña el hablabas, periodismo? hablabas de un tema que es casi, o sea, que me parece importantísimo y te decía que me da una frustración terrible el que no siga ocupando las primeras planas y que no siga ocupando la reflexión en la sobremesa de todas las familias de este país. Y estás citando otro que me produce un efecto similar, ¿no? También vivo en un país donde ejercer el periodismo con libertad es casi imposible.
¿no? Donde la violencia contra los periodistas, la cantidad de atentados en contra de la libertad de expresión son brutales, ¿no? Y es peligrosísimo que no defendamos nuestro derecho a tener acceso a una información libre, a una información que festeje el punto de vista de alguien, ¿no? Y que nos ayude a entender y a cuestionarnos nuestra realidad, ¿no? Eso es un derecho que tenemos todas y todos los ciudadanos, el tener acceso a esa información. Por ende, nos tiene que preocupar la violencia en contra de los periodistas. Recuerdo haber estado entró lo estoy haciendo desde mi teléfono, entró una llamada, les pido una disculpa. Recuerdo haber estado en una manifestación que se hizo afuera del edificio de Gobernación después del asesinato a Javier Valdés, un periodista importantísimo de este país. Y yo no vi a la ciudadanía volcada defendiendo a sus periodistas. Fui a un lugar donde habían cientos de personas, un momento muy conmovedor donde estaba básicamente todo el periodismo que se pudo dar cita ahí a pedir justicia, a reclamar, y la sociedad civil no los acompañábamos, ¿no? La ciudadanía no los acompañamos. Y eso sí es bien importante, que ustedes sientan ese respaldo, porque eso les recuerda la importancia de su labor, ¿no? Y por supuesto que hoy más que nunca es importante el periodismo, porque genera contrapesos, porque el periodismo en mi país está haciendo las investigaciones que no están haciendo las instituciones, está haciendo las denuncias que no están haciendo las instituciones, ¿no? Y para mí, y desde aquí lo digo, es el periodismo al que he tenido acceso en mi vida me ha forjado un punto de vista, me ha forjado como lo que soy. Y le debo a todas esas plumas y le debo a todas esas personas, esos hombres y mujeres que decidieron tomar riesgos en un país donde el Estado no les protege y no les da las herramientas para hacer su trabajo, que decidieron seguir adelante por convicción, ¿no? A esas voces les debo quién soy. Y estaré siempre agradecido y además siempre convencido de que hay que defender ese derecho, porque nos quitan ese derecho, nos quitan el acceso a la información libre, nos quitan el acceso al cuestionamiento que el periodismo trae y nos quedamos solos, ¿no? Hablabas del asesinato de Javier Valdés. El día que asesinaron a Javier Valdés era no un día 11, sino un día 15, pero de mayo, pero fue un lunes como hoy. Y de hecho, subimos la noticia mientras recibíamos a los invitados para la inauguración del Foro Centroamericano de Periodismo. Pues, colegas mexicanos como Daniel Izárraga, como Blanche Petrick. Recuerdo perfectamente ese día y cómo eso además determinó y conmocionó a los periodistas de todo el continente que estábamos reunidos acá en San Salvador para inaugurar este mismo foro. Y cómo además, digamos, fuimos parte de toda una serie de pronunciamientos. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando se mata a un periodista, cuando se silencia una voz del periodismo, no pasa solo eso. Se silencian muchas voces, todas las voces de esas historias que ese periodista contaba, ¿no? Cuando Javier Valdés es asesinado, se muere un pedacito de la sociedad,
ante los ojos del mundo, ¿no? Y eso es lo que el periodismo hace, ¿no? Que es, te regreso lo del liderazgo, o sea, pues, si a eso le queremos llamar liderazgo, me late, porque de lo que se trata no es de la persona, se trata de lo que esa persona es capaz de amplificar, de lo que esa persona es capaz de difundir, de visibilizar, además de darte las herramientas para entender, ¿no? Y entonces, cuando un periodista cuenta historias de una comunidad y ese periodista es silenciado, esa comunidad pierde la posibilidad de tener una representación, de tener un eco, de tener un eco en este mundo que vivimos, ¿no? Entonces no es una voz, ¿no? Son muchas las que mueren cuando pasa algo así. Y es por eso que hay que defender a cada periodista que hoy se atreve a hacer periodismo en este país, porque eso habla de una convicción brutal, porque se las estamos poniendo complejísimas, ¿no? Diego, gracias por tu voz, por la conversación, por este tejer voces en México, pero también participando de este espacio. El Foro CAP lo que busca a la escala que lo logramos es precisamente eso, es tejer voces y reivindicar la conversación, y me parece que no hay mejor manera de cerrar esta conversación que recordando a Javier Valdés y reivindicando ese defender voces y ese visibilizar voces, que es por lo que le mataron. Y el trabajo que los colegas en México y en otros lugares, por desgracia, también ha ido. Creo que estamos en tiempos de retrocesos y, por tanto, de más lucha todavía, porque hace falta haber que hacerla. Están haciendo porque se escuchen voces y, como tú decías, por amplificar, porque la conversación sea de todos. Gracias de nuevo por ser parte de la conversación hoy y ojalá el año que viene sea en persona, carajo, sea sí. en persona. La invitación, sabes, que se mantiene en pie, así que ojalá en mayo del año que viene te podamos tener acá, Diego. Ojalá, me dará a mí también muchísimo gusto. Felicidades por no claudicar, por seguir, por buscar la forma de no romper ese lazo que es tan indispensable, ¿no? Esa oportunidad de platicar, de escucharnos, de conectar con más gente, de que de verdad me leíste preguntas de la gente, y eso me alegra muchísimo poder establecer esos vínculos en estos momentos de tanta soledad a veces, ¿no? Entonces, gracias y les abrazo y felicidades por el proyecto y nos estamos viendo. Un abrazo, sí. Diego. Venga. Y un abrazo y gracias también a los cientos de personas que han seguido esta conversación y que espero que sigan también la cadena de conversaciones o esta gran conversación que queremos que sea el Foro CAP virtual, que hoy ha arrancado, pero que se va a prolongar con invitados extraordinarios, con conversaciones imprescindibles. Así lo hasta el 11 de diciembre. Y gracias también a las organizaciones, a las empresas que están respaldándonos para que podamos hacer esto, en este caso Banco Cuscatlán, SISA, pero también Promérica, me estoy dejando, y Ana Beatriz Lazo me va a matar por ello, pero a todas las organizaciones, a Hans Seidel, a Seattle International Foundation, a Free Press Unlimited, a la Fundación Bol, que están detrás de esta organización enorme, de este esfuerzo. Y ojalá nos sigan y nos vemos el día 21 de mayo. Seguimos en este Foro CAP virtual. Gracias.